Hola, buenas tardes, feliz miércoles, gracias por acompañarnos en el primer episodio de Sinergia CEFIA Podcast del 2025. Esperamos que hayan disfrutado mucho, que hayan recargado energías, que los nuevos propósitos los tengan ilusionados, los del 2025, y que la mayoría se puedan cumplir. Y si alguno se queda por ahí pegadillo, nada, a esperar la oportunidad para poder hacerlo realidad y a continuar con los que tengamos. Les agradecemos nuevamente que nos puedan acompañar en este episodio de Sinergia CEFIA Podcast, en donde vamos a conversar sobre el manejo de residuos sólidos en el país, distintas aristas que tienen que ver sobre todo con el quehacer de ustedes, profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Les presento a los invitados del episodio de hoy, a la ingeniera Rita Arce, que es la presidenta de la Junta Directiva General del CEFIA. Doña Rita, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes Jessica, buenas tardes Freddy. Y buenas tardes al público que está presente aquí con nosotros. ¿Qué tal el descanso de fin y principio de año? Muy reconfortable, muy como cuando regresamos a la ciudad fue como estar de nuevo en este quehacer completamente diferente. Desconectados un rato. Desconectados, sí. A veces hace falta estar para recargarnos, ¿verdad? Sí. Que a veces tenemos años muy intensos. Les presento también y le doy la bienvenida al ingeniero don Freddy Bolaños, director de ejercicio profesional. Don Freddy, ¿cómo está? ¿Qué tal ese descanso también? Hola, Jessica, hola, doña Rita. Pues sí, fue un descanso necesario para poderse despejar y pues entrar en este 2025 con toda la fuerza, y de paso pues desearle un feliz año a todos los profesionales en ingeniería y arquitectura que nos escuchan. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido no solamente reconfortante para nosotros, que ya lo fue, sino que también para los profesionales que nos están escuchando. Les decía que el tema que vamos a abordar hoy, sobre todo este aspecto técnico tan valioso del aporte que pueden darnos ustedes, especialistas en la materia también, tiene que ver con la situación del manejo de residuos, de desechos sólidos. En este caso, quizá vamos a hablar solamente de esto, da para muchísimo más. Y especialmente en la coyuntura en la que estamos, especialmente porque hemos tenido más información asociada a una necesidad imperiosa de tratar de mejorar prácticas o mejorar procesos u optimizarlos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tengo para ambos es, desde el punto de vista no solamente de la situación actual, sino de lo que hemos tenido en el pasado, ¿dónde creen que está el punto crítico asociado a la eventual crisis de los procesos de recolección o manejo de los desechos sólidos en nuestro país? ¿A dónde pudo haber sido el punto de inflexión desde el punto de vista técnico, digamos? Bueno, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista en general, para mí el problema está en la educación, de que no estamos educados, no estamos preparados para el manejo, ni para la disposición, ni tampoco para disponer justamente la basura en su lugar. Esto es algo que debería ser nosotros mismos responsables, así como la generamos, de poder llevarla a un sitio, de poder disponer de ella racionalmente, y nosotros no estamos capacitados, no estamos preparados para hacer un abordaje de nuestra propia basura. No estamos hablando aquí de cómo vamos a hacer para el manejo de la basura o la disposición de la basura de los otros. Entonces, para mí el mayor problema que tenemos es de capacitación personal con respecto al tema de la basura. Ni siquiera muchas veces distinguimos lo que es la diferencia entre la basura y los residuos sólidos. Entonces ahí, si ni siquiera podemos distinguir en eso, insisto, el problema más grande que tenemos nosotros es de no sabemos lo que es no tenemos conocimiento de lo que es la capacitación en el manejo, ni tampoco sabemos bien cuáles son los residuos que producimos. Ese es para mí uno de los mayores problemas. Don Freddy. Bueno, la situación que nosotros tenemos con los residuos sólidos es, digamos, tiene muchos factores. A mí me parece que hay muchos factores que influyen. Ya nuestro país había vivido una crisis de los residuos sólidos allá hace 30 y tantos años, precisamente porque se acabó la vida útil del sitio en donde se estaba disponiendo en ese momento, y no se tenía previsto digamos, otros sitios alternos para poder disponer
los residuos. Que conste que ahí viene, digamos, un gran problema, y es que se ve la situación o se aborda el tema de los residuos sólidos como si fuera resuelto con un relleno sanitario, cuando realmente esto no es un tema de un relleno sanitario. Y prueba de eso es que en los medios de comunicación se dice es que nos estamos quedando sin rellenos sanitarios, pero no es así. Es un sistema de gestión de residuos sólidos que está compuesto por un montón de elementos y no todos están en funcionamiento adecuadamente. Por otra parte, digamos, cada municipio, que son los que tienen, digamos, la potestad de administrar los sistemas, pues ha ido resolviendo su situación como primero puede, y no precisamente ha sido estandarizada. Pero realmente lo que uno puede observar es que hay una falta de planificación integrada. O sea, la planificación del territorio debería considerar cómo es que las regiones van a ir manejando sus residuos sólidos, y debería en ese sentido plantear posibles zonas. Nadie quiere tener un relleno sanitario cerca, nadie. Todas las comunidades se organizan y se oponen. Bueno, pero ¿por qué se da esto? Bueno, porque hay un historial de que se ha manejado mal por un lado. Por otro lado, hay una falta de planificación, en donde eventualmente, si se estuviera aplicando los criterios de planificación, todas las zonas aledañas a esos posibles sitios de disposición quedarían, digamos, con un retiro lo suficientemente adecuado para que las poblaciones no se vieran afectadas en ese sentido. ¿Hay alguna, perdón, doña Rita, no sé si para que tal vez podamos avanzar en eso, decía usted, don Freddy, de que no todos los procesos, no todas las etapas o los elementos se están cumpliendo a cabalidad o en la misma dimensión en la que otros? La pregunta es, ¿alguno de estos puede omitirse con éxito o ninguno tiene éxito al ser omitido? En esta cadena, en este ecosistema de todo el manejo, ¿verdad? De la capacidad, de todos los procesos técnicos, ¿podíamos omitir alguno o no era posible? Realmente, mi opinión es que todos en un grado mayor o menor tienen cierto grado de rezago. Tengamos presente que los sistemas de gestión integrada de residuos sólidos están, bueno, obviamente la población, nosotros como pobladores, tenemos una influencia importantísima en cómo es que el sistema funcione. Eso es fundamental. Pero adicionalmente tenemos lo que el gobierno local establezca para lo que es almacenamiento domiciliar, lo que es el elemento de recolección, lo que es el elemento de acopio y transferencia, y lo que es el elemento de transformación, finalmente disposición final. Entonces, estos elementos que acabo de mencionar, en principio, en un determinado sistema de residuos, de integrado de residuos sólidos, pues se desarrolla en un punto más o un punto menos, dependiendo de cuál sea la línea de funcionamiento. A ver, voy a dar un ejemplo. Si nosotros hemos sido educados para que nosotros consumimos, generamos, almacenamos, recolectamos y disponemos, entonces lo único que se está desarrollando en ese sistema es una línea directa entre el generador y el punto de disposición final. Más sin embargo, si desarrolláramos acopio, si desarrolláramos transformación, eventualmente ahí se distribuye, por decirlo de alguna forma, la carga de ese sistema como tal. Y creo que nuevamente, para contestarle su pregunta, considero que todos los elementos tienen cierto grado de falencia en mayor o menor grado. Doña Rita, esto también ha hecho más crítica la situación, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos en un nivel de conversación en donde el tecnicismo es absolutamente necesario, y que tengamos en algún momento algún rezago en todos o en algunos al mismo tiempo nos está generando incluso esta información que para la ciudadanía no es conocida quizá en el concepto correcto, digamos, por ejemplo, hablando ¿verdad? de un colapso cuando en realidad quizá es toda esta falta de planificación o esta serie de elementos que no se están cumpliendo en tiempo y que nos están dejando esta problemática. Claro, y es que efectivamente no solamente es tener este sistema de gestión integrada del manejo de residuos, que ya se tiene inclusive aquí establecido en nuestro país por ley. Sin embargo, ¿quién lo tiene que ejecutar? Los municipios. Y a veces se cree que los municipios son los dueños de la basura, los dueños de los residuos, y no, insisto, los residuos son de cada uno. Nosotros tenemos que saber que la municipalidad presta este servicio también por ley,
pues es correcto. Sin embargo, nosotros no podemos omitir ninguno de estos sistemas, de estos apartados, digámoslo así, del sistema de gestión integrada, porque entonces ahí es donde vamos a tener mayores problemas. Por ejemplo, vamos a tener el acopio en nuestros hogares. Y esto que no voy a hablar del acopio, por ejemplo, de residuos especiales, como podrían ser los escombros, como podría ser, por ejemplo, a dónde vamos a llevar o cómo lo vamos a llevar. ¿Verdad? Por ejemplo, los desechos hospitalarios. Vean que ahí en los desechos hospitalarios, este es un tema sumamente delicado, porque no solamente es que pueden llegar agujas, los desechos, los algodones, los espadarapos, etcétera, etcétera, sino que también hay biológico. Claro. Inclusive partes del cuerpo, claro. ¿verdad? De placentas, muchas cosas, y esos son contaminantes altamente riesgosos, ¿verdad? Por eso muchos rellenos lo que piden con esto es que ya lleguen tratados previamente antes de ser llevados a un relleno sanitario, porque muchas veces en los mismos rellenos sanitarios no se tiene disposición para estos residuos. Entonces, nosotros decimos, desde el acopio, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a sacar nuestra basura? Siempre lo hacemos el día anterior porque tal vez da pereza o levantarse temprano a la hora que va a pasar el camión recolector. No podemos hacer eso. Eso tenemos que sacarlo 10, 15 minutos antes de que pase el camión. Y ahora bien, ¿cómo vamos a llevar esos materiales? Bueno, ahora recuerden que lo hacemos con bolsas de plástico. Sin embargo, esa bolsa de plástico, ese recipiente, digámoslo así, cumple también una función. Uh-huh. ¿Y cuál es la función que cumple? De que si ya los residuos orgánicos, inclusive que ya se han ido descomponiendo y ya tienen algunos lixiviados, pues queden también dentro de ese recipiente. Pero si nosotros no cerramos bien la bolsa, esos recipientes también se van a salir y son los lixiviados que vamos a ir dejando todo el camino cuando el camión va a hacer la disposición. Y también cuando ya llegamos el camión al centro de donde se está haciendo el tratamiento de la basura, ahí también ya vamos a ir generando mayores volúmenes. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras bolsas viene papel, viene cartón, vienen latas. Entonces no solamente aumenta la cantidad, ¿verdad?, en volumen y en peso, sino que también a la hora del relleno sanitario, el relleno sanitario es un sitio de acopio y de disposición de los residuos, pero también es finito, está determinado. Ni siquiera podemos decir que está diseñado para 10 años, para 15 años, porque los rellenos sanitarios no se diseñan para un periodo de tiempo. Que muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es la vida útil del relleno sanitario? 10 años, 5 años, ¿cuántos años le quedan? No, la vida útil de un relleno sanitario no depende de los años, depende de la cantidad de materia y de la disposición que usted puede hacer, de la misma compactación, del mismo material que vayas a cubrir la basura. Entonces son muchos los detalles, porque no solamente es el material, es el geotextil que pongas en el suelo, es las capas que vas a ir llenando con residuos, con basura, luego la misma capa de tierra que se va a ir depositando en cada uno, pero también la misma compactación que hagas de esas capas de tierra. ¿Por qué? Porque eso también depende del volumen y del peso de la basura que vayas a estar depositando ahí. Entonces, todo esto influye, todo esto es dentro del sistema, digámoslo así, de planificación. ¿Quién quiere hoy día tener cercano un relleno sanitario? Nadie. ¿Quién quiere una planta de tratamiento? Nadie. Y en este caso del relleno sanitario es muy curioso porque vean que tenemos no solamente el relleno sanitario, sino que también tenemos en el mismo lugar una planta de tratamiento que es la que va a tratar justamente los lixiviados. Tomemos en cuenta que no es lo mismo un relleno sanitario que un botadero, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes. En el botadero nada más llega ahí, es un centro de disposición de basura y ahí los lixiviados, todo corre en las diferentes capas del subsuelo, del suelo, inclusive puede contaminar mantos acuíferos. En un relleno sanitario esto no es permitido. Y un botadero en el menos peor de los casos, digamos, formal dentro de la informalidad, ¿verdad? Ni que hablar de los espacios en donde la gente nada más llega en una orilla de calle, en cualquier espacio y
tira la basura, es que no hay otra explicación sobre eso, ¿verdad? Y tienen que lidiar, las municipalidades o a veces ni siquiera se dan cuenta y nadie lidia con eso. Y después no entendemos qué pasó arriba, ¿verdad? En una implicación compleja. Hay otro elemento siempre que es valioso a preguntar en esto, es el costo. El mantenimiento, uno puede entender que es caro, pero ¿hay alguna forma, optimizando otros procesos, de reducir costos si es que la gran traba para que no pueda ser todavía más efectivo el proceso venga desde el dinero? Sí, vamos a ver. Desde la perspectiva propiamente de la planificación de este tipo de infraestructuras o de este tipo de sistemas, se parte de una proyección de población y con una serie de criterios de digamos, teorías de crecimiento, y se establece, digamos, un periodo X, digamos, de prueba para el dimensionamiento de estos sistemas. Ahora, desde esa perspectiva, todos los elementos que constituyen el sistema de gestión integrada de residuos persiguen ir densificando, o sea, ir disminuyendo volumen, manteniendo peso eventualmente, o inclusive disminuyéndolo, pero siempre reduciendo volumen. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de extender la vida útil del punto de disposición final, o eventualmente extender o sacar más provecho de los sistemas adicionales, como por ejemplo la recolección. En el tanto y en el cuanto yo tenga más densificación, menos se me llena el camión y puedo recorrer más circuitos, ¿verdad? Entonces, en el tanto y en el cuanto yo pueda ir densificando el residuo, yo puedo hacerlo más barato y le puedo extender la vida útil. Nuevamente, eso depende de cómo esté interactuando todo el sistema. Si yo no tengo los sistemas de densificación, entonces es un residuo voluminoso y caro de manejar. Sí. Ya de por sí es un sistema caro, pero lo puede encarecer. Todo está planeado, todo depende mucho de cómo nosotros, como usuarios, nos interactuemos con ese sistema, ¿verdad? Vamos a hacer la primera pausa y vamos a regresar. Yo sé que este es un tema del que podemos hablar muchísimo, pero yo quisiera que al volver hablemos de este rol tan importante, ¿verdad?, de los profesionales CEFIA en esta materia, sin entrar necesariamente a los perfiles que puedan existir, pero sí de esta labor importante en toda la cadena, desde la parte de diseño hasta la parte de ejecución que tenemos los profesionales de CEFIA, en todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos en general. Hoy nos estamos enfocando en sólidos, ¿verdad?, pero hay muchísimo más de qué hablar, así que hacemos la pausa y regresamos. Continuamos con esta conversación asociada al manejo de residuos y la gestión también de los residuos sólidos en el país. Y les decía antes de irnos a la pausa del rol de los y las profesionales, ¿verdad? Sin entrar quizá en el detalle legal o de perfiles, ciertamente sí quisiera que dos profesionales puedan hablar de eso, de ese rol de ustedes y de incluso algunos retos que se pueden encontrar en estos procesos de optimizar, ¿verdad? Yo creo que aquí la palabra más importante es optimizar y poder seguir al pie de la letra todo lo establecido en la planificación. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto sobre esto, sobre el rol que ustedes tienen? Bueno, es muy interesante porque aquí mismo en el Federado tenemos muchos profesionales capacitados, ¿verdad? Preparados para hacer toda esta serie de diseños en todo lo que tiene que ver. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de las calles, ¿verdad? Donde van a transitar los camiones. Por ejemplo, hay camiones que vienen, ahora se están trayendo y son muy anchos. Entonces nuestras carreteras no están preparadas para ese tipo de camiones. Hay otros camiones de que pueden, digámoslo así, compactar la basura
el peso de los camiones con la basura compactada es mucho mayor. Las carreteras tampoco están diseñadas para soportar esa carga de esos camiones. Probablemente deberían. Entonces, ¿cuál es el rol del profesional en todo esto? Los mismos diseños que te mencionaba antes del propio relleno sanitario, bueno, el tipo de geotextil que vayamos a poner en el suelo para cubrir las diferentes capas que tenemos, ¿verdad? Del subsuelo y del suelo y de los mantos acuíferos. También toda esta serie de tuberías que hay que poner en los rellenos sanitarios, justamente para la conducción de los lixiviados a la planta de tratamiento. Es un diseño, es una obra de ingeniería solamente la tubería que se debe colocar, así como jugar con las pendientes que se tienen en los mismos terrenos, y si el terreno no tiene la pendiente, pues también con los mismos residuos tenemos que generar esas pendientes porque necesitamos evacuar los lixiviados hacia la planta de tratamiento. La misma planta de tratamiento debe tener un sistema, ¿verdad? De que funcione para la planta, si vamos a tener algún tratamiento previo a que ingrese los lixiviados a la planta de tratamiento, inclusive el posterior a la planta de tratamiento, antes de ser vertido al río, que debe ir con ya una carga que cumpla los DQO y los DBO. Entonces, todo esto nosotros necesitamos hacer obras de ingeniería. Por eso es que cuando se vaya a hacer alguna obra de este tipo, lo primero que se debe hacer es contratar un profesional del CEFIA para que hagan esta obra adecuadamente, contemplando todos los sistemas. Porque la disposición, inclusive sobre cada capa de terreno, también hay que ir colocando un material para que el agua pueda fluir mejor y la materia que ya estamos enterrando, ¿verdad? En las diferentes celdas, pues sean tratadas de la mejor manera, y que también no vaya a ser que eventualmente algún ave que llegue por ahí vaya a destapar, digámoslo así, los residuos que hayamos enterrado. Entonces, es importante que cada uno de nosotros nos preparemos, ¿verdad? Estemos capacitados, todos los compañeros de las áreas que podemos hacer estos diseños, pero también debemos de preparar a la población, porque como bien lo mencionaba Freddy anteriormente, la planificación urbana para tener estos rellenos es importante, porque está bien, le corresponde a las municipalidades por ley. Sin embargo, el manejo aquí se ha hecho diferente, porque necesitamos tener rellenos, pero que den servicio a varios cantones, a varias comunidades, porque si cada persona o cada municipio va a tener su propio centro de acopio, su propio relleno sanitario, esto sería inmanejable, ¿verdad? Don Freddy, ¿en medio de qué retos? ¿O cuáles son esos retos enormes, verdad? Doña Rita hablaba muy bien de este rol en la parte de la obra, del diseño, e incluso de los momentos en los que el proyecto está vivo, y probablemente después, cuando muera, también necesitará un profesional o un equipo de profesionales de FIA para que termine su ciclo de una forma correcta. Pero ¿cuáles son los retos en los que mayormente trabajan en medio de esta situación? Bueno, nosotros tenemos un reto como país que en este caso aplica, pero realmente no es solamente en este tema, y es nuestra limitada capacidad de acción a nivel de gestión de proyectos. Nosotros estamos ante una situación en donde, según hemos visto en las noticias, los sitios de disposición final están llegando a su capacidad máxima. Para tener otro sitio de disposición listo, diseñarlo y tramitarlo, pasarán varios años. Eso es un primer reto que nosotros como país, no solamente en este tema, en muchos otros tenemos al frente, y estamos hablando de en un periodo de tiempo muy corto. Ya deberíamos haber trabajado en eso hace rato, entonces tenemos ese... No menos de 2 años. Tenemos ese primer reto, ¿verdad?
El segundo reto es nuestra planificación, la planificación del territorio, que nos ha llevado a tener esta situación en donde de pronto no se tiene que estar buscando un sitio, ¿verdad? Y ya tenemos poblaciones aledañas y obviamente las poblaciones se van a oponer. ¿Por qué una población va a tener que aceptar los residuos sólidos que vienen de otra? Si lo ven desde de otra provincia, si lo ven desde el punto de vista, si lo ven desde ese punto de vista, pasa, ¿verdad? Entonces, ese es un segundo reto que creo yo que es importantísimo y es crítico. Un tercer reto es, digamos, el conocimiento y la concientización de la población. Ese es un elemento fundamental que debería estar integrado en los planes de estudio de nuestra gente. Sí. Desde niños, ¿verdad? Y reeducarnos a los que ya estamos más grandes. Entonces, digamos, yo veo esos a nivel conceptual, yo veo esos 3 retos fundamentales. Hay un último reto que es el conocimiento técnico. Ciertamente nuestros profesionales, hay profesionales destacados que conocen, pero si lo vemos desde el punto de vista de multidisciplinaridad, el sistema de gestión integrada de residuos involucra un montón de áreas del conocimiento que el día de hoy no están participando. Entendemos que hay diseño eléctrico, diseño mecánico, diseño de colas, análisis de tiempos y movimientos, aspectos ambientales, ¿verdad? Entonces hay otras áreas que típicamente no se han visto actuando en este tema que tienen que aportar, porque son los especialistas, por ejemplo. Entonces, ese es otro reto también. Entonces, tenemos 4 importantes. Bueno, y ese último es muy valioso, ¿verdad? Pensar en esa necesidad de que otros profesionales puedan participar y que necesariamente esas decisiones pasan, o esa posibilidad de incluir no tiene que pasar necesariamente por una disposición legal. No deberíamos esperar a que sea una disposición legal el poder integrar a otros profesionales en los procesos. Deberíamos hacerlo ni siquiera de manera natural. Exactamente. De manera natural. Exactamente. Y claro, porque vean que, por ejemplo, para iniciar necesitamos determinar en dónde se va a desarrollar el relleno sanitario. Para este relleno sanitario, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un terreno donde cumpla las condiciones, tanto en área como inclusive en algunos casos dependientes y también de disposición cercana de un río. O sea, son muchos los detalles que nosotros vamos a necesitar para pensar a ver a dónde lo vamos a colocar. Entonces no puede ser en cualquier lugar. Por eso es tan importante la planificación urbana, que nosotros tenemos que utilizarla y ponerla a la práctica. Por ejemplo, un terreno muy plano, en ese terreno muy plano no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero sí se tiene que intervenir de manera. Entonces, ubicación del terreno, la topografía del terreno, ya ahí vamos a necesitar un topógrafo. Vamos a necesitar ingenieros ambientales, ingenieros para la obra de infraestructura, para todo lo que son las oficinas, las bodegas, la construcción de la misma planta de tratamiento. Entonces, aquí entra en juego los ingenieros civiles, ingenieros en construcción y los mismos arquitectos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros electromecánicos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar una serie de tuberías que debemos de colocarla y cada una, y vean que cada una de estas etapas, inclusive el topógrafo es uno de los profesionales que debe estar presente, porque para colocar la tubería, las pendientes, quien debe dar ese banderazo de salida, de antesalida, perdón, es el topógrafo. Entonces, es una serie de profesionales para el diseño, otra serie de profesionales para la construcción, otra para la operación y otra serie de profesionales para el cierre,
que esta es otra etapa muy importante que nosotros debemos contemplar, el cierre del relleno. Entonces, que es de varios años inclusive, y son obras de infraestructura y obras ambientales que se deben de realizar. Entonces, en todo momento necesitamos esta que sea un grupo multidisciplinario de profesionales, es correcto. Y en otras áreas, ¿verdad? De estudio, incluso en lo social, porque está el elemento que somos al final nosotros, ¿verdad? Y que los mismos químicos, claro, los mismos químicos. Y hay una sensación de no quiero la basura, entonces también habrá un proceso de socialización que es fundamental, que no dejemos de lado. Dígame, doña Rita, pues ya se nos iba a ir el tiempo, pero vamos a dejar. No, nada más lo que le iba a decir, es tan social que inclusive la parte de comunicación es sumamente importante. Sociología, porque entonces, psicológica, antes de realizar el proyecto, antes de empezar los trámites, inclusive hay que hacer la comunicación en las comunidades para explicarles en qué va a consistir el proyecto, para que no haya oposición de las mismas comunidades, porque ya hemos visto que proyectos buenos, que inclusive iban a dejar muchos ingresos al país, y no se han desarrollado porque la parte de comunicación y la parte de socialización en las comunidades no se hizo de la manera tal vez más correcta. Sí, un reclamo infundado que da al traste con un proyecto necesario para el que reclamó y para el que no reclamó. Exacto. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Estoy segura que vamos a tener más oportunidad de hablar de este tema, que sé que además es un tema de mucho interés para ambos, así que tendremos más espacios de conversación. Muchísimas gracias, doña Rita y don Freddy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por la invitación, y aquí estamos siempre a las órdenes. Aquí nos vamos a ver pronto este año. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Compartan este podcast y recuerden mantenerse atentos a nuestras redes sociales para saber de qué tema vamos a conversar en nuestro siguiente episodio. Que pasen linda tarde.